Para poder abordar el dimensionado de elementos estructurales, es necesario antes entender muy bien cómo funcionan los diferentes esquemas estructurales. Para explicar los esquemas de entramados de madera, vamos a recurrir a maquetas, a sencillas maquetas de madera que, viendo cómo se apoyan y cómo funcionan cada uno de los elementos, pues vamos a poder entender mejor su funcionamiento. Clasificaremos primero los esquemas estructurales de madera desde el punto de vista del funcionamiento de la estructura. Y tendremos tres tipos muy básicos: los entramados horizontales o de piso, los entramados inclinados o de cubierta y los entramados verticales, que es lo que normalmente llamamos muros entramados. Esa es la clasificación más básica que vamos a pasar ahora a desarrollar. Bien, pues comenzaremos con los entramados de piso. Empezamos con el más sencillo de los esquemas, que es el de un orden de vigas. Tenemos unos muros que los esquematizaremos con poliespán, con poliestireno, y una serie de vigas, que son estas. Bien, pues el más sencillo de los esquemas consiste en colocar todas las vigas de muro a muro a una separación pequeña. En el esquema más utilizado en Centro Europa, donde hay abundancia de madera, pues casi siempre se sigue un esquema similar a este, en el que tenemos una separación entre vigas que tiene el intereje, más o menos, el espacio entre las piezas es más o menos el ancho de las vigas. ¿Cómo se salva este espacio entre viga y viga, este intereje? Pues normalmente no se recurre a una estructura de madera, sino que se salva o con una pieza de ladrillo o con una pieza de yeso, con algo que no tiene todavía entidad estructural. En estos esquemas vamos a utilizar solamente los muros de carga, no los muros de arriostramiento. Como observamos, estos esquemas no tienen capacidad portante suficiente, y es que la capacidad portante se tiene que completar con otros muros perpendiculares a los muros de carga, que son los que se encargan de dar rigidez al conjunto de la estructura vertical. El siguiente esquema que vamos a ver es cuando separamos las vigas más y ya requiere una pieza que separe esta distancia entre vigas, que es lo que llamaríamos bovedilla. Hoy, en la actualidad, la pieza de bovedilla es una pieza única. Su nombre, en realidad, proviene de una pequeña bóveda, una bovedilla, formada con ladrillo. Es una de las soluciones que se empleaban cuando se separan más la distancia entre viga y viga. Tenemos ahora un esquema de estructura de piso con dos órdenes de vigas. Unas vigas principales, que llamamos normalmente jácenas, y unas vigas secundarias, que en esta región de Extremadura se llaman cuartones. El nombre de los diferentes elementos constructivos de madera, de estructura de madera, varía muchísimo de una región a otra. Nosotros en el curso emplearemos pues los más comunes. Bien, en este esquema, como vemos, hay dos órdenes claramente diferenciados de vigas. Normalmente se recurre a utilizar dos órdenes, o incluso tres, cuando hay una mayor carencia de madera. Este es un esquema de tres órdenes de vigas. Tenemos unas vigas de primer orden, o jácenas, vigas de segundo orden, o cuartones, y apoyado de cuartón a cuartón, una serie de piezas de tercer orden, más pequeñas en sección y en longitud. En cualquiera de las soluciones que hemos visto, el entramado de piso se completa con una solución de entrevigado. La solución más sencilla es un entablado de madera. Hay otras soluciones más complejas, como por ejemplo disponer bovedillas entre cuartón y cuartón para formar un piso que sea, como su propio nombre indica, pisable. Ese entablado pueden ser las tablas puestas a tope, o encontramos ya sistemas más recientes, construidos en los últimos años, con sistema de machiembrado, en el que se produce una junta entre tabla y tabla. Otros sistemas que nos podemos encontrar pues son los sistemas históricos de tabla y cinta, tabla, cinta y saetino, etc., que son los que están detallados en los apuntes.
Clasificación según el sistema de apoyo. El sistema de apoyo más sencillo es meter las vigas simplemente en el muro, siguiendo unas disposiciones constructivas que tendremos que ver, pero básicamente introduciendo la viga en el muro. ¿Qué ocurre cuando estas vigas, cuando la separación entre los muros va siendo mayor? Es decir, necesitamos separar los muros más y conseguir espacios más diáfanos. Pues entonces hay que recurrir normalmente a vigas más largas que van a tener un problema que es el conocido problema de la deformación por flecha. Vamos a tener una flecha excesiva. En este tipo de vigas se puede seguir haciendo una entrega directa o apoyo directo al muro, pero es muy frecuente en la arquitectura histórica recurrir a los apoyos en ménsula. Las ménsulas son estas piezas que normalmente están profusamente decoradas y con ellas lo que se consigue es prolongar de alguna manera el apoyo para las vigas. Este sistema, no obstante, tiene sus limitaciones, porque en realidad la viga no está apoyada en la punta de la ménsula, sino que para que eso fuera así, esta ménsula requeriría que estuviera empotrada en el muro, cosa que no es fácil. Este tipo de apoyo normalmente requiere muros más anchos o más cargados o con estribos para poder producir este apoyo. Este sería entonces un esquema de dos órdenes de vigas, jácenas y cuartones, cuyos apoyos están realizados con ménsula. Normalmente los encontramos en arquitectura con entramados de piso que tienen mayor luz. El siguiente esquema es el de jabalcones. Conseguimos unas piezas denominadas jabalcones, cuya misión es producir un apoyo a la viga de esta manera. Mediante este sistema conseguimos dar a la viga un apoyo hacia un quinto de la luz, que evidentemente reduce el problema de flecha de la viga. No obstante, este problema, y es donde tenemos que ser prudentes, provoca, como vemos aquí, un empuje en esta dirección al muro, de tal manera que este muro, para poder soportar un apoyo de este tipo, requiere o ser un muro de mayor espesor o tener más carga para poder contrarrestar el empuje que recibe de las vigas, o bien estar apilastrado. Y por último tenemos el sistema de jabalcones y jácena reforzada. En él tenemos dos jabalcones que, como vemos, acodalan la viga para reducir la luz de apoyo, y estos jabalcones tienen que quedar empotrados en el muro. Y además existe una jácena reforzada. Tenemos la jácena y una pieza que aumenta el canto de la viga y acodala un jabalcón contra el otro, de manera que trabaja solidariamente. Es como si fuera un arco que acodala la parte inferior de la viga. Como hemos comentado antes, para que esto funcione correctamente, como vemos aquí, los muros tienen que ser o de más anchura o estar más cargados, o bien, como hemos hecho aquí, tiene que existir una pilastra o contrafuerte, de manera que se refuerce el punto en el que se apoya la viga. Esto tiene que ser así porque se produce un gran empuje de los jabalcones a los muros, que tiene que ser de alguna manera contrarrestado. Aquí vemos cómo es esta pieza en maqueta, en esquema. Vemos cómo se unen los jabalcones, que tienen que quedar metidos en el muro, y las vigas, que tienen que quedar apoyadas, también metidas en el muro. Hay veces en la arquitectura histórica en la que con este tipo de entramados de piso se consiguen soluciones con una profusa decoración, como por ejemplo los llamados artesonados en artesa. Si vemos esto por debajo, esta forma que genera una parte horizontal y dos inclinadas, pues en la construcción histórica vemos como de jabalcón a jabalcón
se colocan unos elementos con una profusa decoración, dando lugar a un techo en artesa, de ahí su denominación de artesonado o techo en artesa. Los entramados de cubierta o inclinados lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Los primeros son las cubiertas a la molinera, que es tan sencillo como inclinar un entramado horizontal. El segundo tipo lo constituyen las armaduras tradicionales de cubierta, que son sistemas tridimensionales, mucho más complejos, que están diseñados para hacer espacios diáfanos. En este tipo de entramado lo que hacemos es prescindir de alguno de los apoyos interiores. En tercer lugar, vamos a tener las cerchas o cuchillos tradicionales, que son unos sistemas más evolucionados en los que en el mismo plano, como vamos a ver, se van a resolver los pares que configuran la cubierta y el tirante. Y en cuarto lugar, vamos a tratar nuevos sistemas de entramado de cubiertas, divididos en 2 grupos. Por un lado, las cerchas modernas, que son distintas a las cerchas tradicionales, y luego meteremos también a continuación los nuevos sistemas de madera laminada para cubiertas. Una cubierta a la molinera es tan sencillo como uno de los entramados que hemos visto, de cualquiera de sus tipos, pero inclinado. Lo podemos inclinar en un sentido, o bien, elevando la altura de coronación del muro, se inclina en la otra dirección. Tendremos entonces los entramados de cubierta a la molinera de pares o de correas esviadas. Este es el de pares, en el que las vigas siguen una dirección en la dirección de la pendiente. Y en el sistema de correas lo que se inclina son, en esta dirección vemos que las vigas trabajan esviadas. Podemos ver que esta sección de aquí, las vigas están esviadas. Esa es la diferencia. Es muy importante distinguir que las cubiertas a la molinera, los apoyos de los muros no se separan, es decir, existen los mismos muros de carga que hemos visto en las soluciones de entramados de piso anteriores, a diferencia de lo que vamos a ver después, que lo que ocurre es que los muros se separan para conseguir unas estructuras más diáfanas. Clasificación por el número de aguas. Las cubiertas que hemos visto hasta ahora eran todas cubiertas de un agua, a la molinera de un agua. Esta que tenemos aquí es una cubierta a la molinera de 2 aguas, con 2 faldones. Como vemos, es una cubierta de pares, en la dirección de la pendiente, de 3 órdenes de vigas. Vigas de primer orden, que son los pares, vigas de segundo orden y las vigas de tercer orden, que son estas que estamos poniendo ahora. De 2 aguas. En esta ocasión, de correas. Como estamos viendo aquí, las correas presentan un esviaje, es decir, están esviadas o desviadas, con lo cual su trabajo a momento flector es diferente. Como la sección es cuadrada o rectangular, casi cuadrada, pues el hecho de que estén esviadas no hace que trabajen peor a momento flector. Otra cosa ocurriría si las vigas fueran rectangulares con la sección alargada. Aquí estamos poniendo el segundo orden de vigas. Hasta el momento hemos dado por hecho que todos los entramados de madera estuvieran apoyados en muros. En la realidad podemos tener también arcos diafragma dentro de los muros, que como vemos aquí son arcos resueltos dentro de la propia masa del muro, que lo que hacen es hacer diáfanos los espacios bajo la cubierta. Para poder resolver un arco de esta manera, tiene que estar perfectamente estribado, es decir, debe guardar unas proporciones adecuadas entre la luz del arco y las características estructurales del muro. Esta cubierta que vamos a formar aquí es una cubierta de par y picadero. En concreto, es una cubierta de 2 aguas. Tenemos un faldón ya a medio componer y aquí tenemos el segundo faldón, a 2 aguas, por tanto. Las líneas de carga en este caso son un muro de carga
un picadero en el medio y un tercer muro de carga, que conforman en sus apoyos los dos faldones. ¿Qué es un picadero? Pues un picadero es un pórtico en madera, que está formado por una viga y dos puntales. Los puntales son lo que llamaríamos hoy pilares. La forma de realizar la unión entre los puntales y las vigas, en este caso es con esta pieza auxiliar que se llama zapata, que sirve para proporcionar a la viga un apoyo correcto. Por lo demás, la estructura es de pares. Vemos unos pares colocados y sus opuestos. Aquí colocamos el segundo par. En este caso, los pares tienen estas uniones para producir el ensamble en la viga del picadero y para formar el alero, porque en este caso los pares tienen un alero, como vemos aquí. Este alero, este vuelo que se produce con respecto al muro, produce una parte de la estructura que es el alero. Por lo demás, componemos el segundo orden de vigas. En este caso los llamaríamos cabios o cabrios. Depende de las regiones, se denominan de una manera o de otra. Las armaduras tradicionales son estructuras diáfanas tridimensionales. Esto significa que vamos a prescindir de alguno de los apoyos interiores, como hacemos aquí. Tendremos, por tanto, estructuras de más luz, cosa que se puede permitir en cubiertas, que es donde la carga es prácticamente el peso propio, el viento y la nieve, con lo cual se pueden conseguir, en principio, con estructuras tan complicadas como las que vamos a ver, pues una cierta diafanidad. La explicación comienza con los pares sin atirantar. Aquí los vemos. Unos pares similares a los que hemos visto antes, pero ahora vamos a prescindir del apoyo interior. Y vamos a intentar apoyar de muro a muro, como estamos viendo aquí. Independientemente de los ensambles que tenemos que hacer, que para que esto funcione correctamente debe haber aquí un ensamble muy bien construido desde el punto de vista de la carpintería, pues independientemente de esto y solo desde el punto de vista estructural, observamos que al prescindir de este apoyo, entonces se produce un empuje hacia los muros que podemos ver aquí. De tal manera que cuando esta estructura entre en carga, aunque solo sea con su escaso peso propio, pues se produce este fenómeno. Se produce el colapso de la estructura. Para poder hacer una estructura de pares sin atirantar, por tanto, necesitamos tener unos muros con una gran rigidez, cosa que solo es posible si los pares sin atirantar son una estructura de poca luz y además tenemos unos muros con rigidez suficiente para resistir los empujes a los que van a ser sometidos. El esquema más habitual en la arquitectura histórica es colocar los pares sobre un sistema de atirantado. ¿Qué es un sistema de atirantado? Pues aquí lo estamos viendo. Un sistema que consta de unos tirantes que van de muro a muro y que van a recibir el apoyo de la estructura de madera, de tal manera que protejan a la estructura de fábrica de empujes. La forma de construcción tiene que ser muy cuidadosa. Existen tirantes y existen otras piezas, como esta que vamos a ver aquí, que se llaman con distintos nombres, nosotros le vamos a llamar durmientes, y que quedan metidas dentro de la masa del muro, como estamos viendo aquí. Esto sería una estructura de atirantado, formada por dos tirantes y dos durmientes que quedan metidos en el muro. A continuación, ahora sí, ya podemos colocar una estructura de pares. Estos son los mismos pares que antes, pero ahora ya son pares simples atirantados. Es importante destacar que no tiene por qué haber dos pares por cada tirante. Nosotros tenemos una estructura de atirantado y puede recibir sucesivos pares a lo largo de esta estructura. El siguiente esquema ya es el conocido como sistema de par e hilera. El par e hilera son pares ensamblados de manera
igual que hemos visto, pero que tienen en la cumbrera un cajeado, que aquí lo podemos ver, este cajeado que permite alojar una pieza que va a lo largo de la cumbrera y que llamaremos hilera. Aquí vemos en este esquema cómo vamos construyendo, vamos colocando distintos pares y luego colocaremos encima la hilera. Vamos a proceder a colocar la hilera, que como vemos es una pieza que recorre todas las cumbreras de los pares y básicamente lo que hace es rigidizar el conjunto de la estructura. Como diríamos hoy, arriostrar. El conjunto. Como vemos aquí. Es importante recalcar la forma de funcionamiento. Cuando nosotros cargamos esta estructura, con su peso propio, con la nieve, con el viento, los tirantes se encargan de absorber los empujes horizontales que provoca la estructura, de tal manera que a los muros solo les llega carga vertical, que soportan perfectamente. La prueba del correcto funcionamiento de la estructura es que la vamos a cargar con una probeta de hormigón y vemos su correcto funcionamiento. A los muros solo le llega carga vertical. El sistema de atirantado se encarga de absorber los empujes del conjunto de la estructura. Les llega una carga vertical que son capaces de soportar porque en condiciones normales la resistencia de la fábrica a esfuerzos de compresión pues siempre es suficiente. El tercer esquema es el de par y nudillo. Podemos tener un par y nudillo sobre una estructura sin atirantar, pero lo normal, lo común es tenerla sobre una estructura atirantada como la que tenemos aquí. Está formada de estas dos piezas, que son los pares, unidos en la cumbrera, como vamos a ver, y una pieza horizontal que los une, llamada nudillo. Y el conjunto tiene esta forma, una forma de A. No se debe confundir con una cercha, puesto que no tiene nada que ver, son estructuras diferentes. De hecho, el par y nudillo provoca un empuje importante a los muros a través del sistema de atirantado, en este caso, que hay que poder absorber. En este caso, la pieza colocada es de par, nudillo e hilera. Tiene el ensamble para tener en la cumbrera la hilera. ¿Cuál es el objeto del par y nudillo? Pues el par y nudillo se desarrolla fundamentalmente como consecuencia de la carga de nieve. Me explico. Puede parecer que la situación más desfavorable para una estructura de madera es en el momento en el que cae la nieve, cuando está soportando al 100% de la carga de nieve. La realidad es que el fenómeno perjudicial se produce en los días sucesivos, cuando desaparece la nieve de los faldones que están orientados al sur. Entonces vamos a tener estructuras que están cargadas en unos faldones sí y en el otro faldón no. Mediante el nudillo lo que hacemos es hacer trabajar al par, a los dos pares, como consecuencia de la carga de nieve de uno solo de los faldones. Involucramos a la estructura del siguiente par. De esa manera el trabajo estructural es mejor. Por eso se han desarrollado este tipo de entramados fundamentalmente en sitios con nieve. El funcionamiento a la acción de viento también es mejor. Cuando el viento presiona sobre un faldón y succiona en el otro, pues hace trabajar mejor al conjunto de la estructura, sin entrar en mayor detalles. También hay que tener muy presentes la calidad de los ensambles, la calidad
en la que el carpintero debe ejecutar el apoyo de la hilera, el ensamble de la hilera, esta unión en el sistema de atirantado y la propia unión del nudillo, que como vemos aquí, por el sistema de ensamble que tiene, debe entrar en el par y hacerlo trabajar de la manera que hemos visto. Las cerchas son estructuras aún más diáfanas, es decir, con los muros aún más separados. Son propias de la arquitectura preindustrial y de la arquitectura industrial. Aquí vemos una cercha, en este caso el conocido como cuchillo a la española o cercha a la española. Lo importante con respecto a los entramados que hemos visto antes, tridimensionales, es que la cercha constituye en sí misma un plano, una estructura en un plano que une dos pares y un tirante en un solo elemento. Es por tanto una estructura más evolucionada que las anteriores. Vamos a ver cómo se construye y cuál es su sentido estructural. En primer lugar, colocamos un tirante de muro a muro, como estamos viendo aquí. El tirante se apoya de muro a muro. Y los pares van encima del tirante y acodalados uno contra otro en la cumbrera. Esta sería la estructura de cercha más simple. Hay cerchas así, pero nosotros vamos a hacer una estructura más compleja. Vamos a evolucionar este esquema. Al colocar las vigas de segundo orden sobre los pares, se produce un momento flector en los pares. Una manera de mejorar su comportamiento es acodalando los pares, acodalándolos por aquí. Aquí vemos que este sistema no puede funcionar, aunque el empuje de un codal se contrarreste contra el otro, hace falta una pieza. Esta pieza es el pendolón, que es esta pieza que vemos aquí. El pendolón queda cogido por el cuello por los dos pares, como vemos aquí, y de él parten los dos codales. Los codales en las cerchas se denominan también tornapuntas o simplemente barras diagonales interiores. Los nombres varían mucho de unas regiones a otras. Aquí vemos la cercha ya montada, los pares trabajan a momento flector y trabajan a compresión, comunicando unos empujes a los tirantes. El tirante con su trabajo a tracción protege a los muros de ese empuje, de tal manera que los muros trabajan exclusivamente a compresión. Como vamos a ver ahora, la estructura es capaz de resistir cargas importantes, como vemos aquí con esta pieza que es una probeta de hormigón, y los muros, que como estamos viendo son de poliestireno, son capaces, con una mínima resistencia a compresión, de soportar la estructura. Otra cuestión que hay que tener en cuenta de las cerchas, en cuanto a las uniones, es que cuando la cercha trabaja, podemos ver por la imagen cómo el pendolón tiende a salirse del plano. Al tener una estructura muy rígida en su plano y menos rígida en el sentido perpendicular, en este sentido, pues el pendolón tiende a salirse de su plano. Por este motivo, los ensambles se completan normalmente con una serie de herrajes, y quizá el herraje más importante es uno que rodea el pendolón, o sea, rodea el tirante y se une al pendolón, de tal manera que evita que se desmonte la cercha. Es difícil ver una cercha rota en sus barras. Lo normal es que se produzca el desmontaje de la cercha porque fallen sus uniones, sus ensambles.
Un detalle de las cerchas que a veces pasa desapercibido es que el pendolón jamás debe tocar, como vemos aquí, el tirante. Debe haber un huelgo de separación entre el pendolón y el tirante. ¿Por qué? Pues porque el tirante tiene que trabajar exclusivamente a tracción. Con la esbeltez que tiene, luz para la poca sección que necesita, pues en el momento en que recibiera la carga puntual del pendolón, porque por error constructivo pues estuvieran unidos por la base, entonces esta acción se convertiría para el tirante en una carga puntual en el centro, y en condiciones normales el tirante pues fallaría. La estructura se completaría con las vigas de segundo orden, las que fueran necesarias por motivos estructurales. Estas vigas se colocarían de cercha a cercha. Lo normal es que en este tipo de estructuras de cerchas existan una serie de líneas de carga en cercha. Podemos tener nuevos sistemas de estructuras diáfanas que compiten con las cerchas tradicionales. Una solución es hacer cerchas modernas cuyos sistemas de unión son diferentes. Son muy variables, los esquemas son muy variables y entran más dentro del ámbito de los sistemas constructivos, más que de los sistemas estructurales. La mayoría de las cerchas nuevas se construyen con barras dobles, son dobles barras, casi tablones, que conforman el perímetro exterior, es decir, los pares y el tirante, y esas dos piezas van teniendo dentro las barras interiores para configurar la cercha. La principal alternativa de hoy en día a las cerchas tradicionales, continuando con espacios diáfanos, es las vigas de madera laminada. Con madera laminada podemos construir estructuras muy complejas, pero también tan simples como esta. Esto que tenemos aquí es una viga de un vano con madera laminada. Gracias a la madera laminada podemos prescindir de las dimensiones del tronco del árbol del que está sacada la madera, tanto de la longitud del tronco para hacer la luz, podemos ir a piezas más grandes que el tronco de madera del que están sacados los listones de la madera laminada, y también podemos conseguir secciones más grandes que la sección del propio tronco. En este caso es una viga sencilla que la forma a dos aguas, coincide la mayor sección con el punto en el que el momento flector es mayor. Digamos que la manera de dimensionarla es la sección central con el máximo momento flector y las secciones próximas a los apoyos con el máximo esfuerzo cortante. Es una estructura sencilla y que funciona correctamente. Esta es otra viga de madera laminada, también de esquema estructural muy sencillo. Es una viga simple biapoyada, con una carga continua, que será el peso propio, la nieve y el viento. Tiene una forma en arco, pero en realidad, como estamos viendo, no produce empujes a los apoyos, a los muros de poliestireno en este caso, porque ante el más mínimo empuje horizontal, los muros perderían el equilibrio, y como vemos no lo pierden. Eso quiere decir que esta viga transmite únicamente acciones verticales a los apoyos y no empuje. Le hemos dado esta forma, pero en realidad tiene su mayor sección, su mayor canto, su mayor inercia en el centro, que es donde el momento flector es mayor, y también se habrán dimensionado los apoyos, la sección en los apoyos, pues para el mayor esfuerzo cortante, es decir, funciona prácticamente como una viga biapoyada. Las vigas de madera laminada van a presentar un problema en los apoyos y requieren unos mecanismos de apoyo, como este que tenemos aquí, en esquema, que lo que evitan es que se produzca este fenómeno, y es que las vigas de madera laminada, debido a que hemos conseguido mucho canto en la sección, pues normalmente sufren este problema, y es que vuelcan, como estamos viendo aquí. Es difícil apoyarlas, fenómeno que no se produce nunca en una sección de madera aserrada, donde la base está más proporcionada con respecto al canto. Estas piezas pues son necesarias, no deben olvidarse, porque se puede producir
un problema de equilibrio en el apoyo de las vigas y funcionan como estamos viendo aquí. La estructura secundaria, que es la que completa este tipo de estructuras de madera laminada, pues se realiza normalmente apoyando las vigas, no encima, por el problema que hemos visto antes, que volcarían las vigas, sino que se produce normalmente a la cara de las vigas principales, a la cara, con unos mecanismos metálicos de apoyo parecidos a sillas de montar, que queda el mecanismo apoyado sobre la viga principal de manera que deja una especie de casquillo de apoyo para la viga secundaria. Y normalmente las vigas no se colocan esviadas así, porque al tener una sección rectangular con mucho canto se verían muy afectadas por la flexión esviada o desviada, sino que se suelen colocar centradas. Terminaremos con los entramados verticales. Los entramados verticales podemos clasificarlos en dos tipos. Los picaderos, como esta estructura que hemos visto antes. Un picadero es un pórtico formado por dos puntales, lo que hoy llamaríamos pilares, que propiamente en madera hay que llamarlos puntales, unidos a una viga. Normalmente el apoyo es complicado y requiere piezas como esta, que se llama zapata, en las cabezas de los puntales para recibir el apoyo de las vigas. Y un elemento fundamental que no debe olvidarse nunca es una pieza llamada pedestal o también llamada zapata, que es en la que descansan los puntales de madera por la base y se encargan de proteger a la estructura de madera de la humedad del terreno. El problema que tienen los picaderos, esta estructura vertical, es que es tremendamente vulnerable al pandeo y a los efectos horizontales. Por este motivo, en la arquitectura tradicional pues se reduce la utilización de picaderos de madera. O bien, cuando se utilizan, pues se utilizan de forma complementaria estructuras de muros. La mayoría de las líneas de carga y líneas de arriostramiento del conjunto de la estructura tienen que ser muros de fábrica para reducir el número de picaderos. Los picaderos, por lo general, se colocan en el interior para hacer comunicar unas crujías con otras, para hacer la estructura más diáfana, y también hay veces que en los porches o soportales exteriores de los edificios, que también son bastante comunes. Para hablar de los entramados verticales vamos a ir a las fuentes de la investigación. En este caso a un libro muy antiguo de 1945 que fue escrito por el arquitecto Lorenzo González Iglesias, titulado La Casa Albercana. Lorenzo González fue el arquitecto conservador de La Alberca, una interesante comarca de arquitectura popular con entramado de madera, la de las Batuecas, en Salamanca, en España. En la página 54 de este interesante libro vemos un esquema de entramado de madera que es el origen de muchos esquemas que encontramos en otros libros de entramados de madera y de libros de construcción posteriores. Aquí vemos representado el entramado característico de la Alberca, en esta comarca de las Batuecas. Como en todos los entramados de madera de todas las regiones, observaremos siempre una planta baja de mampostería, que sirve para que las plantas superiores queden separadas de la humedad del terreno y así resultar protegidas pues, de la propia humedad, de la pudrición y del ataque de los xilófagos. En el caso de Salamanca, de esta comarca de Salamanca, las construcciones tienen 3 plantas de altura. Esta que tenemos aquí esquematizadas tiene una planta baja, planta primera, planta segunda e incluso un espacio bajo cubierta. Vemos como los muros entramados ocupan toda la planta alta de la edificación. Se realizarán siempre este tipo de muros con los materiales del entorno. Aquí lo que hay es madera, se utiliza madera,
tanto para el entramado interior como para el entramado de fachada, que es el del que estamos hablando, y para el relleno del entramado, para darle rigidez, en el caso de la alberca, se utiliza una mampostería de una piedra menuda de tipo rollo. En otras zonas se utilizan otros materiales. Por ejemplo, en el norte de Extremadura, en la Vera, pues se utiliza relleno de adobe. En el Ambroz, pues se utiliza relleno de adobe en algunas zonas, en otras zonas se utiliza relleno de ladrillo, etcétera. Siempre el material del entorno. ¿Cómo se compone el entramado vertical? Pues en el caso de la alberca estamos viendo que está formado por una serie de pies derechos verticales. En el caso de la alberca hay una jerarquía entre estos postes o pies derechos de esquina y otros interiores, y luego existen una serie de piezas diagonales que básicamente se encargan de arriostrar el conjunto. Otras piezas, traveseros, en cada región se llaman de una manera, que sirven para componer los huecos de ventanas y de puertas. No vamos a entrar en mayor detalle, aunque se puede ver en el esquema que está en la bibliografía. En cada zona se denominan las piezas de madera de una manera diferente.